Yo empezaría un poco comentando esa partitura que les he mandado. ¿Han tenido modo de verla? ¿Un poco o no? Buenísimo, maestro, sí. Sí, maestro. Gracias. No sé dónde está ahora. Aquí está. Ya. Vamos a agrandar un poquito, un poquito. Y más o menos así entra todo. Bueno, para no volver de acá por empezar, empezamos con esta introducción. No sé si recuerdan, este es un concertino para violín y cuerdas, ¿no es cierto? Ahora, normalmente, como ustedes están más o menos haciendo, yo organizo el material en paneles, ¿no? Y cada panel es una sección, digamos, ¿ok? Entonces, aquí yo tengo 5 secciones diferentes y 2 secciones extremas, o sea, en total son 7. Pero la primera y la última son iguales, entonces en realidad son 6 secciones, 6 paneles. Entonces, cada panel se basa sobre el desarrollo del mismo material. El panel 1 llega a ser son 5 paneles centrales, ¿no es cierto? Entonces, aquí está. Este es el panel. No veo, si no veo, tengo que ponerme. Este panel es el material del panel 1. La, do y re. Y sus notas intermedias entre la y do está el la sostenido, el si. Y entre el do y el re está el do sostenido. ¿Ok? Las características son que todo lo que se refiere al re va a tener este chorizo de armónicos. Re, re. Siempre que llegue al re tiene eso. Y cuando toca el la, que es su dominante, tiene esto. La, tiki, 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 tiki. Y cuando toca su subdominante, va a tener esto. Sol. Entonces, el segundo panel estará en este, aquí está. Do, si, la. Do, si, la, más o menos, me parece, hasta aquí. Y después, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de estos materiales se va a desarrollar en secciones. Esta era la idea, entonces, de la pieza, ¿no? Cada sección. Normalmente, el problema, desde el momento que yo tengo la idea de que todo el material está en torno a una nota base, pero no una nota base cualquiera. Lo que ustedes están haciendo ahora es una nota X, ¿no es cierto? No tiene mucho
valor armónico. En cambio, aquí ya la nota base es una nota que armónicamente pertenece a este material. Por ejemplo, aquí es el re. El la es un armónico de re, el do es un armónico de re y el re es armónico de re. Entonces, la nota base de esta primera sección es re. La segunda sección es fa. La otra sección es fa sol. En la otra es si bemol. La. Que si ustedes ven es... perdón. Está mal. Sería re, fa, sol, perdón, no, esto no es eso, esto es mi bemol. Mi bemol, re. Mi bemol y re. Ta, di, da, di, da, di. Que son dos tricornios, ¿ok? Ese es el camino de toda la pieza. Entonces, ¿cuál es el problema para mí normalmente cuando escribo una pieza? Es que si esto está, digamos, por decir, en tono de re, para ligarlo al tono de fa, yo aquí tengo una sección de transición, ¿no es cierto? En cada intersección y sección hay una transición. Por una parte eso. Y por otra parte se me había ocurrido en cada sección valorizar los gestos que están aquí. O sea, por ejemplo, esto, por ejemplo, esto, por ejemplo, esto. O sea, en cada sección había que hubiera habido una preponderancia de estos gestos, ¿no? Entonces a ese punto se me ha ocurrido otra cosa más radical. Hacer variaciones. Cada variación va a tener un tema, que va a ser precisamente este, o este, o este. Y ya no voy a tener este problema, porque cada variación es una sección cerrada, ¿no? Con principio y fin. Entonces, esa es, digamos, la estructura de toda la pieza. ¿Ya? Como ven, partes de una cosa y a veces llegas a otra, ¿no? O sea, la idea general se ha ido aclarando después, poco a poco, cuando he visto esto, se me ha ocurrido que había cantidad de gestos que eran bien característicos, que valía la pena desarrollar. Esa ha sido, digamos, la chispa, ¿no? Entonces, en esta presentación, digamos, del tema, por decir una palabra, por usar una palabra que en realidad no es un tema en el sentido musical, pero sí lo es en el sentido musical de señales, ¿no? Las señales que entonces, esta primera parte se basa en 5 secciones, 1, 2, 3, 4, 5, le quito estas dos, quedan 3, le quito estas dos y queda una. Entonces la primera son 5 secciones, microsecciones. Hasta aquí. Aquí son 3 y es más cortita entonces. Y aquí es 1. ¿Ok? Aquí lo que hago es presentar
la tónica de la primera variación, que es en re. Con este artificio de hacer sol, re fa sostenido, sol, re, y aquí se da la tónica, por decir. Esta es la tónica. ¿Mm? Entonces empieza como la ampliación de ese fragmento inicial. Aquí está. Re, do sostenido es la nota complementaria, la que llena la serie, el fragmento sería la, do, re. ¿Ok? Al medio está la sostenido si. Aquí hay la sostenido si y aquí está el do sostenido. ¿Ok? Lo que he hecho para empezar con la tónica, que es re, he empezado con esto al revés. La, do, re. Re, do, la, perdón. Entonces empiezo con el re, aquí está, con el do sostenido, que es la nota intermedia. Re, do la segunda nota. Re, do y do, la. Ahí está. Perdón, me he equivocado, no está en este orden. Está en otro orden. Hay que borrar. Me he equivocado. El segundo panel. El primer panel es así. La, do, re. Así y con sus notas intermedias. Comenzando al revés. Re, do, la. Entonces, ahí tienen ustedes re, do, con la nota intermedia, do, la. Estas son reiteraciones, lo que te decía Sima, repeticiones de re, do, re, do, re, do. Cuando hay re, aquí tienen ustedes, sigo el mismo principio. Hay un re y hay esto. ¿No? Sí. Entonces, vamos adelante. Do, la. Cuando hay la, hay esto. Aquí Maestro, ¿puedo termino. hacerle una consulta? Sí. Al principio usted explicó que las notas elegidas, que eran re, fa, eh, Son las tónicas, sí. las tónicas. Entiendo que con las explicaciones anteriores de sonido generador y sonido generado, de ahí, digamos, del re puede salir el la perdón, es claro, y sol, pero hay mi bemol, fa, que de dónde salen, perdón. Eh, el mi bemol sale de la función de la función, tú dices en estos bicordos, ¿no es cierto? Lo que al principio nos explicó, sí, Esto de aquí dices tú, esto de aquí, sí, sí, maestro, sí, 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 exacto. porque este sol, que es sol si, es un sol menor, va a tener, tiene este desde el sol si es como centro,
después la tercera abajo, la tercera arriba y la tercera más abajo, ¿no? Este es el camino armónico de sol. O sea, no hace parte de los sonidos que están jugando, simplemente es así como estos, ¿no? La función de gestuales es simplemente como es como un desarrollo de esta nota sol, Perfecto, entiendo. ¿ok? Entonces, estamos aquí. Y eso es lo que hace el violín hasta la página 8. Luego, ¿qué pasa? Este material que el violín ha tocado, de alguna manera se repite, viene como un eco amplificado en las cuerdas. Aquí está esto. Estos son prácticamente elaboraciones y variaciones de ese material, que son 3 voces prácticamente. Una, 2, una, 2. Aquí está, 1, 2 y 3. ¿No? 1, 2 y 3. ¿Ok? Intercalado con ecos del violín, que son la misma cosa, porque son la cosa precedente, obviamente. Y eso es lo que pasa aquí. Aquí tiene otra vez las 3 voces. 1, 2 y 3. Con el violín que repite cositas. 1, 2 y 3. Aquí están. Y termina aquí. ¿Ok? Esa es la estructura, digamos, portante, ¿no? El esqueleto, por decir. Ahora, ¿qué cosa tenía yo en juego? Desde el punto de vista armónico, además del re, tenía el la dominante, y tenía el sol, su generador. Acuérdense siempre esa cosa del juego que yo hago, de un sonido, por decir el do, es generador del sol, y a su vez es generado del fa. O sea, fundamental, armónico, y a su vez este es un fundamental, y este cambia figura porque es un armónico. Entonces, lo que yo tengo como... porque ¿qué cosa es la tónica? ¿Se acuerdan la definición de tónica? Que eran las primeras clases. Una nota que está a la misma distancia de Que está a dos suspendido, quintas, entre dos que está quintas, ¿no? suspendido en 2 quintas, ¿no es cierto? Dos y do fa. Entonces, eso es ese principio nomás es, ¿no? Que es un principio físico, en realidad no es ninguna invención. Entonces, el re es mi nota central. Esto es la. Y son el la, sol sostenido, sol de 4, fa sostenido, mi. Los 6 sonidos que son todos armónicos de la. Este es la y este es sol. Son 2 gestos diferentes entonces. El la es
es esta especie de telón que está por detrás, que se oye bien en pianísimo. En pianísimo todo esto, y sobre ese telón pianísimo de la, que es una clase, se desarrolla el solista. Y el solista, cuando el re, como en este caso, es interpretado como armónico ¿de quién? De sol. ¿Ya? Este do sostenido, que es el sonido que disturba, aquí se aclara. O sea, no son muchos elementos, son los mismos elementos que de alguna manera yo los voy como subrayando, ¿no es cierto? Entonces, ese es el cuento, digamos, los elementos del cuento que se juega en esta primera sección, que después se transforma en primera variación. No ven ningún elemento diferente, ¿no es cierto? Son siempre estos mismos elementos. Hay también, obviamente, una elaboración en el sentido de que este acorde de la podría ser simplemente, este telón podría ser simplemente fijo, pero para que tenga un mínimo de elemento que yo considero puede ser menos aburrido, se mueve un poquito, ¿no? Aquí son 6 sonidos, después serán 5, después 4, 3, 2, 1. Este pequeño grumo va desapareciendo y el sonido se va moviendo siempre, un poco cambian los sonidos. Ves que aquí es un fa, aquí es un sol, aquí es un sol, aquí sigue siendo sol. Se va moviendo según una cuestión simplemente estadística, ¿no? Nada especial, con algún truquito se logra eso. Y ese es el cuento hasta aquí, ven que va disminuyendo esto menos y termina con 1 aquí, tatac, aquí esto ya se ha desabrido y aquí termina. Cuando llega la repetición, el eco en la orquesta, ya eso no, los elementos no cambian, siempre son los mismos. Cambia, quién sabe, sí, que esto que era sol, esto que era sol, se convierte en la, y lo que era la se convierte en sol. ¿No? Este acorde invierto. Pero siguen siendo los mismos elementos. Y esta es la primera sección. Esta cosa siempre representan re, por si acaso, estos armónicos, esta cosa de aquí. ¿No? Ok. Y esta primera variación termina con este acorde múltiple que son re, la y sol juntos. Empieza la segunda sección. Esta variación, ¿se acuerdan de este diseño? Una cosa que se ha oído bastante, ¿no? Entonces, ese ha de ser el tema de la próxima variación. Y aquí lo tiene.
Este es re, y estas son las notas que están entre re, ese clúster de 6 sonidos. Re, do sostenido, do de cuadro, si natural, si bemol, la. Tica, taca, 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 taca. Sol, aquí también está el sol, porque esta variación también es en re. Aquí tienen el sol, que tiene una característica porque tiene este trémolo y el sonido fijo. Y cuando va a ser en el ponticello para que suene así. Y en el ponticello extremo además genera una cantidad de armónicos, entonces suena así, ¿no? Entonces tímbricamente tiene una característica también. Sigo jugando con esto. Esto es re, lo sostenido en armónicos. Taca, taca, taca. Y aquí la orquesta hace lo que hace este, con el la y con el sol. Aquí empieza. Tom, parom, pa, pom, pa, y acá, taca, 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 tan. Taca, 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 tan. Entonces siempre los elementos siguen siendo los mismos. Este que era así liso nomás, para que vean, ¿no? Este ya lo hemos visto. Aquí introduzco la misma cosa con el trémolo, o sea que cambia un poquito, ¿no? Entonces el próximo paso, ¿cuál ha de ser? Que de empezar liso y después con el trémolo va a ser directamente trémolo. Poco a poco voy a llegar a todo tremolado, ¿no? Esta es la parte del solista, con estas cosas, con esta cosa. Aquí también todavía liso y tremolato. Este es el sol. Esta es la nota del do sostenido. ¿Sí? Estas notas eran las notas intermedias. Aquí. Pom, 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 tiqui, 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 siempre con el asunto con ritmo, el re. Y esta es la primera parte. Y como en la variación anterior, primero se juega todo el material, el violín, y después viene como eco en la orquesta, ¿no? Entonces, esto del violín termina aquí. Aquí, perdón. Aquí. Entonces, aquí empiezan las cuerdas a repetir lo que ha hecho el violín en contrapunto. Y el violín se guarda solamente esto. Este es el sol que sigue con el ponticello. Aquí ya todo directamente con el trémolo, como les decía. Taca, 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 tucu, 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 tica, taca, taca, taca. El violín repite ecos. Las cuerdas que siguen desarrollando el material en medio de esto, siempre cuando llegas a un re, parte esta cosa. Esta es la última intervención y aquí hago una relectura de todo el material de este para terminar. Taca, 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 listo. Cerrada la segunda variación. La tercera va a ser una especie de fuga, una cosa muy contrapuntística con dos cuartetos organizados, ¿no? Porque aquí tengo dos violines, una viola y un cello, otros dos violines, una viola y un cello, son dos cuartetos, entonces van a ser dos cuartetos que van a interaccionar con el... Y la sección, a la diferencia de las otras, en vez de ser violín, cuerdas, va a ser cuerdas, violín, al revés, ¿no? Se va a empezar con este doble
doble cuarteto, esta doble fuga, digamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Observaciones también. Maestro, Sí. perdón, ayer, yendo un poco a las definiciones que usted mismo nos había dado, ¿no? De cómo era considerada su música, le escribí dos preguntas, ¿no? La primera era, ¿cómo, cómo dirigir esto, ¿no? Si tendría que dirigir quizás a 8 o a 4 al doble, digamos, En ocho, en ocho, en ocho, no, porque 8. es lento. Bien. Tan, tan, dos, y, tres, y, cuatro. Entonces, tacata, 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 tan. Más o menos eso es lo que suena, ¿no? Gracias, maestro. Y la segunda pregunta que yo recordaba, ¿no? Que usted mismo decía que su música era más considerada desde un aspecto espacial, ¿no? Sí. Ayer le había hecho la pregunta de el sentido fraseológico, pero el sentido fraseológico tiene sentido de direccionalidad. En este sentido del empleo de su técnica en gestos, sería un poco más como atmósfera, ¿no? No sé qué. Sí, son como, como paneles de colores, ¿no? Como una Mm, pintura abstracta que no tienen forma, ¿no? Porque el fraseo define un poco una especie de, digamos, de forma, ¿no? El fraseo y también otra cosa que define los elementos son los ritmos, ¿no es cierto? Ta 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 tan es un ritmo, entonces ta 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 tan, el gesto es un poco más vago, ¿no? Es al mismo tiempo que es característico, no tiene, porque si yo hago taca ta 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 taca, podría durar tanto como ser taca ta tac, una cosa así breve también, ¿no? ujú. Entonces en ese sentido es más espacial que no temporal, ¿no? Todo lo que usted dice, claro, le da unidad a la obra, ¿no? Cuando utiliza los mismos recursos. Y la última pregunta, maestro. No entendí bien. Cuando usted junta verticalmente los parciales o armónicos del sonido generado y Sí. del generador, podríamos decir que también hay momentos donde pasa eso, que se juntan armónicos del generado y el generador Sí, verticalmente. claro, claro, claro. Ay, Cuando tienes esos acordes, eh, por ejemplo, en la primera sección, estos acordes aquí son completamente todos parciales de uno y del otro, ¿no? Este acorde, por ejemplo. Tienes re, tienes sol y tienes la. Por eso es que ves que son todos con cuerda doble, porque me faltaban sino sonidos, me faltaban instrumentos. Si hubiera hecho sonidos simples, ¿no? perfecto, perfecto. Porque si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son 18 sonidos, ¿no? Que son cabal 6 por cada nota, 6 por re, 6 por la y 6 por sol. Perfecto, maestro. Una última preguntita, perdón, a disculpar. No, tranquilo. En algunos segmentos usted mostraba las notas o pequeña secuencia, digamos, del lado re. Sí, Y yo podía entender que el re y el la, de alguna manera, uno era generado y otro generador. El do, pero yo lo hacía un poco en relación a lo que usted nos había explicado de los pequeños módulos de la pentatonía, la, do, sí, re. sí, sí, pero las dos re son todos, los tres son armónicos de re, ¿no es cierto? Ah, perfecto. Eh, Como armónicos eso está tomando usted, no con ese sentido de módulo pentatonal, digamos. No, no, lo utilizo como elemento que suena, su tónica, la tónica de esos tres sonidos es el re, ¿no es cierto? Es re. Y maestro, perdón, y hasta usted en sus trabajos, ¿hasta cuánto o es libre
hasta armónicos se desprenden hasta el infinito, ¿verdad? Sí, no, Eh, bueno, yo me paro hasta por decirte si estás considerando el do como nota, me paro en el si, ¿no? O sea, do, sol, mi, la, si bemol, si y listo. No, no más tampoco. Eso es cuestión de gusto, de preferencia, maestro. No, es cuestión de que más o menos con esos sonidos llegues a percibir, digamos, la nota base, ¿no? Perfecto, gracias, maestro. O sea, son equivalentes. Si yo hago un acorde de perfecto mayor, do, mi, sol, eso para mí representa do, ¿no? No representa do, mi y sol, es simplemente do. Ujú. Y si hago un acorde de seis sonidos, que son esos, do, si bemol, la bemol, sol, esos para mí son como si fuera do, ¿no? Perfecto, sí, maestro. Me acuerdo de esa clase donde nos explicó, ¿no? De cómo de Sí, una nota base podía entenderse de diferentes maneras, ¿no? claro, claro. Y cuando tú usas do y usas do sostenido y si en torno al do, estás jugando con el do, con un armónico y con un fundamental, ¿no? Porque el do sostenido es el do sostenido es su fundamental y el do, el si es su armónico del do, ¿no? Entonces, es ese jueguito ambivalente del sonido generado y generador a su vez, ¿no? Perfecto, maestro. Eso también usted nos había explicado que en algún momento como sonidos adyacentes podíamos entenderlo, ¿no? Claro, claro, claro. Le agradezco. Y puedes inclusive extender, porque si en vez de semitonos a un sonido le pones tonos, igual, porque si yo hago do, re y do, si bemol, el re es fundamental de do y el si bemol es armónico de do. Perfecto. Muy amable. Gracias, maestro. Ya. Tito, perdón, un momentito. Kiko, vai via. Bueno, no hay observaciones, preguntas más. Cancelo. Está todo claro, maestro, sí. Es de uno ya igual chequearla con más detenimiento, ¿no? Sí, bueno, lo importante es que sea claro. Ok. Maestro, una consulta. Cuando uno usa un clúster, eh, no hay una limitación mientras uno en el contexto de la obra tenga lógica, ¿no? Mientras se repita o tenga un principio, ¿no? Claro, claro, que tenga una función sobre todo, ¿no? En este caso, mi clúster es de 6 sonidos porque tiene que tener esa función, doble función, que es gestual y es armónica, ¿no? Ya, ok. Bueno, veremos, Fabián. Ya, maestro, ahorita comparto. A ver, aquí Ok. está. Mm, eh, aquí suena solamente el re, ¿no es cierto?
¿En cuál? Ah, sí, es el armónico, sí, artificial. Ok. Y en realidad lo que va a sonar es este re de aquí, ¿no? Ajá, ok. Estos son los sonidos intermedios, ¿no es cierto, Fabián? Sí, son los complementarios. Ya. Yo, para ser claro al principio, los pondría aquí, en el sentido de altura, ¿no? De aquí, Ok, para que se entienda que están al medio de esto, ¿no es cierto? sí, Ya después, obviamente, tienes más libertad, digamos, de siempre tratar que en la presentación de los materiales, tratar de dar lo más posible, lo más alto número de noticias, ¿no? De informaciones. Eso sería. Entonces, yo sé que son los sonidos complementarios. ¿Por qué? Porque me los has explicado y si analizo con calma el papel, llego a entender. Pero si lo oigo, es más difícil, ¿no es cierto? Con, perdón, si los oyes ahí mismito, entonces entiendes con los sonidos que están aquí al medio. ok. Lo mismo con el semitono, ¿no? Claro, claro, siempre con la misma. Ok. Y este sol trémolo, ¿por qué? ¿Qué función tiene esto? Quería hacerlo como, o sea, como parte del acorde, digamos, como si siguiera sonando, porque el cello deja de hacer el armónico y luego va a ser el glissando, digamos. O Entonces, sea que está con esto. sí es como parte de eso, como para seguir manteniendo el acorde, ¿no? De la quinta, de sol y re. Ya, pero aquí hemos aclarado que aquí en realidad deberías tener, porque aquí lo único lo que te digo es que suena este re, ¿no es cierto? O sea que Sí. el sol, tengo que sobreentender que el sol está aquí y el re está aquí. Ok, Poco complicado, poco complicado. Yo lo que te aconsejo es, ya que estás usando armónicos, utiliza las cuerdas, las cuerdas sueltas, ¿no? O sea que sol y re son cuerdas sueltas. Y vamos a escribir mejor. Ah, sol con el do va a sonar este sol armónico. Y este re, perdón, si este re cuerda suelta, la segunda, con esta posición, te ha de sonar este re. Entonces lo que vas a tener sonando es esto, ¿no? ok, Y entonces ya un poco, se aclara un poco esto, ¿no? mm, Lo que sí, aquí también lo mismo, te digo, te hago la misma observación. Esto va a estar aquí, ¿ok? ok, Entonces esto, mándalo arriba.
¿no? Ok. Para que no me confunda, porque si no me confundes, poco a poco, ya si esto está aquí al medio, quién sabe, esto ya sea suficiente, pero otra cosa, el gesto del trémolo o del trino, yo me puedo confundir con esto, ¿no es cierto? Sí. O sea, ten en cuenta siempre el pobre ñato que está oyendo, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, de todas maneras, este va a tener que hacer el trino con el la, con el la bemol o con el fa, con dos notas tiene que hacer el trino, si no, no puede, ¿no es Sí. cierto? A menos que no sea un frulato, un sonido fijo. Ok. Entonces, yo no me confundiría con esto, ¿no? Entonces, quién sabe, este podría ser así, trémolo. Y este, frulato. Pari, 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 es otra cosa, Ok. ¿no? Trata siempre de personalizar las funciones, ¿no? Con gestos diferentes, porque si no, el riesgo es que se confunda. Ok, está bien, maestro. Esta es una inversión Sí. re, sol de la quinta, ¿no? Sí. Mm, Ya, igual esto. Re, sol, trémolo, ok. Porque aquí era trémolo, aquí es trémolo y aquí es trémolo, ok. Pero aquí yo haría esto. Re, sol. Primero normal, o Ajá. sea, la función, y después la memoria de esto, ¿no? Ok. Pum, pum, pum. Ya. Ahora, si quieres este re sol más bajo, puedes hacer también una octava, si haces el do con el sol, te va a salir este sol, y el sol, cuerda suelta con el re, te va a salir este re, que sería este, ¿no? Entonces, Ujú. esta misma cosa más baja. Quién sabe, puede ser más conveniente, ¿no? Sí. Está bien. Ok, vamos adelante. Eso es lo que tengo por el momento. Pero estoy trabajando en mi panel 2 que ya es con el otro Ya, acorde. ya, entonces, bueno, haz estas aclaraciones, estas Sí. pequeñas Y, o cosas. sea, pienso tener como 6 paneles porque tengo 3 acordes y sus inversiones, ¿no? Entonces, Sí. Ahora, acordate que hay que machacar trabajo, ¿no? sí. Hay que acelerar un poco todo, tienes que dedicarte un poco, meterle full time. ¿Ok? Ya. Está bien, maestro. Ok, ok. ¿Algún otro voluntario? Nachito. Maestro, yo estaba, estaba haciendo el plan, le puedo mostrar de lo que sería la parte A, la que ya vimos la clase pasada, ahora estaba esbozando eh, ¿Ya?
Veremos. Ay, ahorita comparto. Ah, voy a tratar de compartir. Claro, lo que tenía era, bueno, hacía una escala, como la que está ahí bastante larga, eso justamente es como una melodía del clarinete, de lo que como estaba todo el rato con casi tres notas, que digamos el sol, la, si, entonces empieza a ser toda esa escala que es, digamos, sol, la, si, do sostenido, mi, fa, sostenido, sol, todo lo que está ahí Esta escrito escala hasta de, llegar, exacto, vamos a llegar a la. hasta llegar, sí, creo que hasta el sol sostenido, porque ese es como que o sea, una nota antes de ese la, porque Ya. después van a aparecer como que esos tres acordes que están al principio, que serían como do sostenido, mi, la, do natural, fa y sol, si, bemol, mi, mi bemol, que tenían, o sea, son como el mismo, lo que antes había toda la parte anterior era esos en menor. Ahora lo que está ocurriendo es como que en mayor. Y al combinar esos tres, esos acordes y añadir como una nota bordadura, Que tenía serían como, la fa mi, ¿no? exacto, La fa todos, mi bemol. La fa mi bemol. exacto. Tenía esos y claro, lo que justamente quería era que estén así en el registro más agudo posible, Ujú, tanto del clarinete como, bueno, de las cuerdas, o sea, como que se mantenga ese contraste, lo que antes estaban todo grave. ujú, Y de hecho es como separar todos los intervalos que había, así de las cuartas, quintas, sextas, em, ujú. séptimas, ver si se formaba digamos, la sumatoria de esos que hacía un modo y los residuos, digamos, que podían tener. Ujú. Entonces un poco más o menos eso es lo que estaba viendo, digamos, el timbre, digamos, qué timbre podrían utilizar, digamos, haciendo como un panel, digamos, de los timbres posibles, contrastantes. Puede Ujú. haber acción, así que Bueno, a margen de lo que estás pensando hacer, hay una cosa en la que yo insisto un poco como idea, ¿ah? No tiene nada que ver con esto y al mismo tiempo tiene mucho que ver. Eh, yo creo que todo material, cualquier material que ustedes elijan, ¿no? En la primera parte del trabajo, que es la descomposición, van como en el análisis que se hace del material, quindi descomponiendo, ¿qué pasa? Que se van revelando en manera natural dos elementos, uno que es tu modo de pensar y otro el modo de ser del material mismo, ¿no es cierto? Entonces, la teoría sería, cada material, todo material, contiene en sí propias características que sugieren una gramática y una sintaxis, hasta una sintaxis propia, ¿no? Entonces sería interesante que tú, que tienes más experiencia perdón, de escritura, Nachito, empieces a pensar en eso, ¿no? O sea, analizar el material tratando de que el material te sugiera
No que tú decidas voy a hacer esto, voy a hacer este otro con el material, porque esa operación que es bastante arbitraria, pero es casi violenta, ¿no? Es como querer doblar el fierro, ¿no? Y se logra, no es que no se logra, pero es más fluido el discurso, es más fluido el resultado cuando tú analizas el material al punto de que el material mismo te sugiera qué camino seguir. ¿Te das cuenta? Claro, sí, sí, creo que un poco eso, digamos, eso ver, porque también O sea, me daba cosas, digamos, como me pareció interesante, digamos, de que si armaba ese modo, podía hacer como que melodías con sextas, entonces generaba como una sonoridad que aparentemente consonante, pero con todas esas sextas, digamos, como una especie de melodía. claro, es que precisamente eso, cuando tú dejas al material observarse, ya no te pones el problema de que sean consonantes o disonantes, porque son todos elementos funcionales, ¿no? Mm, Pero insisto en eso porque yo creo que es el paso, ¿no? El paso en serio, porque cuando aprendes a manejar un material, analizarlo y extrapolar, sacar de ese material un, un camino, cómo moverte, automáticamente eres libre ya, cualquier cosa te va a dar resultados para hacer una pieza, ¿no? Y aun cuando las piezas mantengan ciertas características que son personales, van a ser, además de ser personales tuyas, van a ser personales del material. O sea, cada pieza va a tener un, un curso, un camino, una característica, ¿no? Que va a ser mm, afín a su naturaleza, ¿no? Es lo que, de alguna manera, lo que estamos haciendo nosotros contigo, Simar, y ya está, perdón, ya está en cierta medida resuelto el problema, porque todo lo que estás haciendo está saliendo del material. Tú no estás inventando nada, ¿no es cierto? Lo que vas a hacer es caracterizar esas cosas que están saliendo del mismo material. Entonces, ese modo de trabajar de alguna manera se va añadiendo otras características, la cuestión armónica, la cuestión tímbrica, pero ya estás trabajando sin una idea previa. Porque esa es la vaina, ¿no? Porque cuando nosotros analizamos, ustedes analizan un material, hacen sus tablas, hacen sus cosas, y ya listo, todo hecho, ¿y ahora qué hago? Ese es el punto, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo la obra? Entonces, todo lo que tú haces es artificial, todo lo que tú haces está forzado. En cambio, lo ideal sería que del mismo material salgan las ideas. Esa es la cosa. ¿Ya? perfecto. Eso sí, sí, eso como que a veces, claro, pasa que uno hace super planes y esto y los ritmos así, y después como que dice, bueno, ahora cómo lo plasmo, digamos, en música. Entonces, no sé, con esto me pasó eso que me pareció interesante, que la melodía que se podía hacer con las sextas menores, entonces ahí se generaba como que una sonoridad que, bueno, creo que con esa la trabajaría la segunda sección y además, bueno, en contraste del Sí, registro agudo. yo me acuerdo que en el 2004 era, sí, tenía que hacer una pequeña obrita para un grupo de cámara y me escogí un material que es justamente del que les he hablado Miguel hace un ratito, que era ese de terceras. Do, mi, do, la, fa, la y mi, sol, ¿no? Estos acordes. Y desarrollando este material, hice, supongan,
N, como se me hizo un gráfico tremendo. Ya llega, a la hora de ver lo que era factible, la pieza ocupa esto. Porque voy a tener que hacer un trabajo que dure 50 minutos con 3 orquestas, ¿no? Si seguía el desarrollo de ese material. Entonces, eso es muy fácil, es muy fácil. Ese es un sonido, es todo un sonido, es un do, esta secuencia que es equivalente de do, y la resonancia como idea. Entonces, esto genera armónicos. Esto es el piano con pedal, con el pedal tonal, que de esa resonancia se hace medio más evidente con las cuerdas, y después el flauta y clarineto cogen los armónicos más arriba y hacen como melodías, y cuando llega a una cierta nota vuelve la cosa, ¿no? Entonces, en realidad, toda la pieza es simplemente do. ¿Mm? Ahorita les voy a poner para... Ok, entonces puedes sacar este machito para que te les pongas. ¿A dónde está? ¿Sabes? Ah, se llama Pasacalle. Aquí está. Ya. Entonces, esta primera parte voy definiendo mi nota do con su dominante y su subdominante, como siempre. Aquí está, sol, fa, dominante y subdominante, que finalmente suenan como una séptima de dominante, sol, fa, y aquí está el do. ¿No? Y aquí está, tom, pom, do, pom, pom, do. Y el grupo instrumental, entonces, como un concertino para piano y como microorquesta, cuerdas y flauta y clarinete, maderas, ¿no? Entonces, estos son simplemente resonancias, y llega un punto en que parten los armónicos superiores de do, si bemol está, y empiezan a elaborar pequeños fragmentos. Este do, mi sube de una octava, pero en esta forma, do, re, mi, pero llenándolo, ¿no? Y ese es el cuento, llega a un punto en que va aumentando el número de los armónicos, esto los va moviendo hacia arriba, hacia abajo, estos de armónicos se hacen reales, como sonoridad, y llevan a una cadencia del piano, que es esta, ¿no? Estos glissandos, este es el piano, y listo, hasta ahí es, vuelve al principio. Podemos hacer oír, esto se puede oír. Ahora, ok. Vamos a ver aquí con esto.
Ahí está. Mm, condiviede. Ok. Pero como les repito, es la 10ª parte de lo que era el proyecto.
Listucas. Me parece bastante claro, ¿no? Que todo es realmente reducido el material y reducidas las funciones. Las cuerdas solamente hacen resonancia, el flauta y clarinete juegan un poco con los armónicos superiores y el piano hace su temita que es ese, los acordes, ¿no? Entonces, eso a Nacho te decía para ver, que, o sea, en la investigación que haces de tu material van saliendo las ideas de qué cosa hacer y cuánto hacer, ¿no? Como te digo, esto debe ser menos de la décima parte de lo que ha sido el trabajo de especulación, digamos, del material. Pero después te das cuenta que, bueno, la idea era esa y punto, bastaba éxito nomás, ¿no? ¿Ok? Claro, maestro. Sí, 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 justamente, bueno, todo esto, lo que ahora estamos trabajando, que es como tratar de ordenar mejor el material, digamos, y ordenar eso de las funciones. Por ejemplo, de eso pensaba cuando hacía la anterior parte, de lo que sería la parte A, que Ujú. claro, era como si de lo que sonaba el clarinete y que la función, las cuerdas le respondan en trémolo, y ahí como que se organizaba mejor. Eso me ha parecido útil. Ok. Entonces, adelante. ¿Qué te quería decir? Te quería preguntar una cosa, Nachi. Tú me has contado más o menos que a veces tendrías una idea de hacer un bienio, una especialización, ¿no es cierto? Un perfeccionamiento. Sí, Dime una sí, sí. cosa. Lo que has hecho o lo que estás haciendo en Argentina es toda la parte de licenciatura, toda la parte académica, tonada, contrapunto, armonía, esas cosas, ¿no? De la católica sí, o sea, ya terminé, digamos. Entonces, Ya. Pero, ahorita lo que pero, estás. pero lo que has llevado, digo, lo que has estudiado es esa cuestión, eso que has visto más o menos que hacemos en la clase de las 3, de las 9, perdón. Claro, sí, 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 o sea, lo que se ve los primeros 3 años era música tonal y los otros 2 años era todo lo que es atonalismo, pero bueno, hace mucho que no trabajo nada con tonalidad, entonces No, no, eso te pregunto porque eh, para el bienio, porque aquí se divide en 5 también, ¿no? 3 y 2, y en algún conservatorio tienes algún suplemento de tipo máster, ¿no? claro, Eh, lo que te van a pedir, sobre todo, al ser el título, sí, sí, ya está. porque, porque si tienes título, de alguna manera tienes como un derecho, un derecho más, ¿no? O sea, si tú tienes un título de violinista, tienes que dar un examen severo para entrar, ¿no? Si tienes un título de composición, entonces el examen más es un coloquio y la visión de tus trabajos, ¿no? Eso es sobre todo. Claro, sí, 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 el título ya está, digamos, Ya, entonces sería. Bueno, eso, los exámenes que creo que a veces te piden como piezas orquestales, grabaciones, como bueno, claro, eso Ay, es durante el coloquio, ¿no es cierto? Te muestras lo que has hecho, si tienes algo que se puede oír, se oye. Eso, estaba averiguando eso. Ok, entonces, señores y señoras, ha sido un placer. Maestro, una cosa, en las correcciones de la clase anterior las puede enviar al grupo para que igual pueda rehacer el bajo de las tareas. Ah, de las tareas, sí, ya mismo, espera un ratito, aquí mismo, aquí un ratito.
Por aquí están, vamos a ver. Sí. Dame un segundo. Te Sí, los está mando ahí a mí. Porque es medio lento esto. Ahí está. Más bien haciendo rápido más. Ya está. Toda la composición. Esto. Ya, ya está en camino. listo, gracias, maestro. No. Se le congeló, maestro, no le escuchamos. Ahora parece que volvió. Que el domingo yo no voy a poder, no debía mejor el sábado. No, nos repite, maestro, no se entendió. Digo, para mí sería más cómodo el sábado, el domingo no puedo. Ah, ¿y en qué horario, maestro? Porque le cuento que estamos pasando clases con el profe Isa de lectoescritura, 8:30 los sábados. ¿A qué hora podríamos empezar con usted? Díganme ustedes entonces. A las 10. 10 que sean las 4 de la tarde aquí, ok, ok. Entonces la ¿Está clase bien para de todos? la próxima semana a las 10 del sábado. Sí, ¿está bien para todos? Entonces, ¿ya? Yo les indico entonces en el grupo, al grupo Ya, del ya, sí, domingo, que la perfecto, pasamos sábado a las 10. Ya, ok, maestro. perfecto. Chao Gracias. chicos, Hasta entonces, luego, Chao, maestro. maestro. chao, chao. Chicos, hasta Gracias, luego. maestro. Permiso. Chao, se Adiós, maestro. Chao Juancito, un abrazo. Sí, yo siempre estoy escuchando, maestro. Va a disculpar que no opine, pero estoy recordando siempre y simplemente quería decirles que tenemos el lujo de tenerte a ti, de clases que realmente yo hubiese querido tenerlas cuando era joven, ¿no? Pero la verdad, estoy aprendiendo de tus experiencias y para mí es muy importante eso y Bueno, pero gracias. eres pues joven antiguo, pero. Así es, así es, querido Edgar. Ok, ¿No? Juancito, Entonces, un abrazo, que estés bien. un abrazo. Igualmente, muchachos. Nos vemos el sábado entonces. Chao, Nos chao. vemos, maestro. Chao, chao. Chao, chao.